La tarde caía con suavidad sobre la ciudad, tiñendo los edificios con tonos anaranjados y dorados. Las hojas de los árboles danzaban al ritmo de una brisa ligera, mientras los sonidos del tráfico se entremezclaban con las conversaciones dispersas de los peatones. En medio de este paisaje cotidiano, un hombre caminaba con paso tranquilo, como si disfrutara plenamente del final del día. Damián Silva era un hombre de porte elegante. Vestía un traje gris oscuro perfectamente entallado, camisa blanca impecable y zapatos de cuero pulidos. Llevaba un maletín de cuero marrón colgando de su mano izquierda y su andar denotaba confianza, serenidad y una dignidad que no necesitaba imponerse para hacerse notar. En su rostro se dibujaba una expresión de calma, como quien ha aprendido a vivir sin prisa. Pasó frente a una librería, se detuvo a mirar un título en el escaparate y luego continuó su camino. Estaba de visita en la ciudad donde creció, un lugar lleno de recuerdos, de rincones conocidos, de historias que parecían dormidas bajo el pavimento. No tenía prisa. A veces, caminar era todo lo que se necesitaba para reconectarse con lo esencial. A unos metros, dentro de una patrulla estacionada, dos agentes observaban el entorno a través del parabrisas. Uno de ellos, de unos 40 años, frunció el ceño al ver pasar a Damián. El otro, más joven, no dijo nada al principio, pero notó cómo su compañero se incorporaba, atento. ¿Lo viste?, murmuró el oficial mayor, sin apartar la vista. ¿Qué cosa? Ese tipo de traje. ¿Te parece normal que alguien así esté caminando por aquí a esta hora? Parece alguien de negocios, respondió el joven, dudando. O alguien que no debería estar aquí. La patrulla arrancó lentamente. Damián ni siquiera se dio cuenta al principio. Cuando cruzaba la calle, oyó la voz que venía de atrás. Disculpe, señor, ¿podría detenerse un momento? Damián se giró, sorprendido, pero manteniendo la serenidad. Al ver a los agentes, frunció levemente el entrecejo. Se detuvo. Claro, ¿qué ocurre? El oficial mayor bajó del vehículo y se acercó con aire serio. ¿Podemos ver su identificación, por favor? ¿Puedo saber por qué motivo?, preguntó Damián, manteniendo un tono cordial. Estamos realizando una verificación de rutina, respondió Damián con un tono seco y casi mecánico. ¿Rutina en qué sentido?, insistió Damián, sin alterar su voz. ¿He cometido alguna infracción? El oficial lo miró con una mezcla de incomodidad y autoridad mal ubicada. Solo colabore, señor. No se tarda nada. Damián abrió lentamente su maletín, extrajo la cartera y sacó el documento de identidad. Lo entregó con una leve sonrisa, cortés, pero firme. El joven oficial tomó el documento y se dirigió a la patrulla para revisarlo. Mientras tanto, el mayor se quedó junto a Damián, observándolo con atención. ¿Está de visita por aquí?, preguntó casi con desconfianza. Digamos que sí. He vuelto por unos días, respondió Damián, sin dar más detalles. El ambiente se volvió incómodamente silencioso. La gente pasaba a su alrededor, algunos lanzando miradas fugaces a la escena. Damián notó cómo una madre apuraba el paso con su hijo de la mano y cómo un hombre en bicicleta giraba la cabeza al pasar. No era la primera vez que vivía algo así, pero esperaba que fuera la última. El joven oficial regresó con el documento en la mano. Todavía no aparece en el sistema, dijo. Pero podríamos llevarlo a la estación para comprobarlo con más calma. Damián parpadeó, incrédulo. No estaba alterado, pero sí sorprendido. ¿A la estación? ¿Por qué motivo? Solo queremos asegurarnos, repitió el mayor. Damián respiró hondo. Por un instante, pensó en revelar su identidad. Pero algo lo detuvo. Quizás era una oportunidad. Quizás ese día tenía un propósito. Entiendo, dijo con serenidad. Estoy dispuesto a colaborar para que se aclare la situación. Los oficiales se miraron entre sí, algo desconcertados por la actitud tranquila de aquel hombre. Sin oponer resistencia, Damián entró en el coche patrulla. Cerró los ojos por un momento. No era por cansancio, sino para recordar lo que su madre le había enseñado: mantén la cabeza alta, incluso cuando quieran hacerte sentir pequeño. La patrulla arrancó lentamente, alejándose de la avenida y de los murmullos. Damián miró por la ventana. Las luces se fueron encendiendo. Y, aunque aún no lo sabían, esa noche no sería una noche cualquiera para ninguno de ellos.
La patrulla avanzaba en silencio por las avenidas, cada vez más vacías. Dentro, el ambiente era denso, no por el ruido ni por las palabras duras, sino por todo lo que no se decía. Damián Silva observaba los edificios pasar por la ventanilla y reconocía algunos, mientras redescubría otros. Le parecía irónico que, después de tantos años defendiendo la ley, ahora estuviera siendo escoltado por quienes la representaban sin haber hecho nada. El oficial más joven iba al volante, los ojos fijos en la carretera, mientras su compañero revisaba el documento una vez más, como si esperara encontrar algo que justificara todo aquello. ¿Trabaja en algún lugar del gobierno?, preguntó el mayor, sin levantar la mirada. Algo así, respondió Damián con un tono neutro. ¿Hay alguna razón específica para esta línea de preguntas? Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden, replicó el hombre con la típica frase que no responde nada pero busca cerrar el diálogo. Damián volvió a mirar por la ventana. Su mente viajaba más rápido que el coche. Recordaba a su madre, sentada frente a una máquina de coser en su pequeño apartamento del barrio norte. Hijo, cuando no sepan quién eres, tú mismo recuérdales quién eres. Pero hazlo con la frente en alto. Siempre había sido así, firme, clara y valiente. Una mujer que nunca aceptó la injusticia, aunque tuviera que enfrentarse a ella todos los días. Recordó también sus años universitarios, las veces que alguien lo confundió con el personal de seguridad de la biblioteca, a pesar de llevar un portapapeles con jurisprudencia. O cuando lo miraban con recelo en los juzgados, hasta que se sentaba en el estrado. ¿Cuál es su dirección actual?, preguntó el joven conductor, rompiendo el silencio. Damián le dictó la dirección del hotel donde se hospedaba. Lo anotaron. Luego le hicieron más preguntas, si tenía familiares en la ciudad, si había ido por trabajo o por turismo y si llevaba algún objeto de valor. Damián respondió con tranquilidad a todas ellas, sin sarcasmo y sin prisa. En la comisaría, la rutina era tan automática como desconectada. Lo llevaron a una sala sencilla, con una mesa, 2 sillas y un ordenador. No lo esposaron. No lo maltrataron. Pero tampoco le ofrecieron café. El trato era frío, excesivamente protocolario, como si la cortesía forzada quisiera disimular la innecesidad de la situación. Uno de los agentes introdujo sus datos en el sistema. La carga tardó unos minutos. Damián, mientras tanto, observó una pequeña planta en un rincón de la sala. Estaba descuidada, con hojas secas en los laterales. Pensó en lo fácil que es ignorar lo que parece no importar. Señor Silva, dijo el oficial joven, ¿ha estado antes en esta comisaría? Damián lo miró directamente a los ojos. No, y nunca imaginé estar aquí por haber caminado por una calle que conozco desde niño. El oficial bajó la mirada por un momento. No había agresividad en las palabras de Damián, pero sí una firmeza que pesaba. En ese momento, el otro agente musitó algo al joven mientras seguía tecleando. Revisaban y volvían a revisar. Algo no encajaba. El sistema no devolvía los resultados esperados. ¿Hay algún problema?, preguntó Damián. No, solo estamos verificando unos datos. Puede llevar unos minutos más. El silencio volvió a instalarse. Damián cruzó las manos sobre la mesa, relajado. No parecía nervioso, pero era consciente de que la situación era absurda. Decidió no decir nada todavía. Sabía que revelar su identidad las cambiaría todas. Pero también sabía que, si lo hacía demasiado pronto, los verdaderos problemas nunca saldrían a la luz. Era necesario dejar que las cosas cayeran por su propio peso. Uno de los agentes salió de la sala. El otro se quedó observándolo de reojo. Eran las 7:30 de la tarde. Afuera, la ciudad seguía su curso sin saber que en una pequeña sala sin ventanas se estaba desarrollando una historia con consecuencias. Damián pensó en su despacho. En los casos que lo esperaban la semana siguiente. En los jóvenes a los que había defendido de detenciones injustas. En los padres que lloraron en su despacho al contarle que habían detenido a sus hijos por error. Y ahora, irónicamente, él ocupaba esa silla. La puerta se abrió. Entró un superior, un hombre mayor, con insignias en la chaqueta y rostro serio. Traía una carpeta en la mano. Al ver a Damián, se detuvo unos segundos. Sus ojos se entrecerraron, como si no creyera lo que veía. ¿Señor Silva?, preguntó con voz firme, pero llena de sorpresa. Damián asintió levemente sin levantarse.
Buenas noches, comandante. El oficial más joven parpadeó, confundido. El superior lo miró con severidad y luego a su compañero, que aún estaba junto al ordenador. ¿Qué están haciendo? ¿Saben quién es él? Se hizo el silencio más incómodo de la sala. Damián no necesitó decir nada más. Su presencia hablaba por sí sola. El reloj siguió avanzando. Pero para los agentes, el tiempo parecía haberse detenido. El comandante cerró la puerta tras de sí, sumiendo a los tres hombres en un silencio aún más denso. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, incomodidad y una urgencia apenas contenida. ¿Quién ha autorizado esta detención? Preguntó con voz serena, pero firme. Los oficiales se miraron, incómodos. El más joven abrió la boca, pero solo logró formular una excusa poco convincente. Nos pareció sospechoso. Estaba en una zona donde han ocurrido robos recientemente. ¿Y caminar por una calle conocida ahora es sospechoso? Interrumpió el comandante, sin levantar la voz. ¿Verificaron su documento? ¿Revisaron bien los datos? Sí, pero el sistema tardó y no sabíamos quién era, dijo el otro agente con tono defensivo. El comandante suspiró, se acercó a la mesa y se sentó frente a Damián. Lo observó durante unos segundos antes de hablar, con una expresión que combinaba vergüenza y respeto. Señor Silva, empezó. Permítame ofrecerle una disculpa en nombre de la comisaría. Ha sido un grave error de procedimiento. Ya estoy tomando cartas en el asunto. Damián lo miró con serenidad. No necesito disculpas vacías, comandante. Solo me gustaría saber qué procedimiento permite la detención de un ciudadano que no ha cometido ninguna infracción. El comandante bajó la mirada un instante, consciente del peso de sus palabras. Tiene razón, dijo finalmente. Esto no debería haber ocurrido. Usted se ha dedicado años a la justicia y lo mínimo que merece es que lo traten con respeto. Los jóvenes oficiales parecían cada vez más pequeños en la sala. El comandante se puso de pie y hizo una seña a la gente que aún estaba junto al ordenador. Liberen a este hombre. Inmediatamente. Mientras cumplían la orden, Damián se puso en pie con tranquilidad. Tomó la cartera, se ajustó la chaqueta y se dirigió hacia la puerta. El comandante lo acompañó hasta el pasillo. Si decide presentar una queja formal, lo entenderé, dijo el hombre, sin tono defensivo. Estoy considerando algo más útil que una queja, tal vez una charla. O una sesión de formación para el personal. Tal vez sea hora de enseñarles a ver más allá de la piel. El comandante asintió, visiblemente conmovido. Sería un honor contar con su colaboración. Y es una lección que necesitamos. Ya en la recepción, Damián salió por la puerta principal. El aire de la noche era más frío, pero avanzaba con paso firme. En la acera, un joven lo esperaba, era Luis, su asistente personal, que había acudido tras recibir un mensaje de texto breve pero urgente. ¿Está bien, señor Silva? Preguntó preocupado. Sí, ya está todo en orden. Aunque no debería haber tenido que estarlo, respondió Damián con una media sonrisa. ¿Tienes los documentos que pedí? Luis sacó de su mochila una carpeta gruesa y se la entregó. Aquí están. Además, he llamado al despacho. El equipo ya está al tanto de todo. Damián asintió y se dirigió con él hacia el coche estacionado frente a la comisaría. No tenía intención de dejar el asunto ahí. Pero no buscaba venganza. Era algo más profundo, una oportunidad para educar, para cambiar. Al día siguiente, los titulares de algunos periódicos digitales comenzaron a difundirse. Un hombre detenido sin razón resulta ser un jurista reconocido, la policía se enfrenta a preguntas tras detener a un destacado abogado defensor, y, un incidente revela fallos en la percepción y el protocolo. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco. Aunque Damián no había hecho declaraciones públicas, algunos colegas del gremio ya conocían lo sucedido. Un antiguo alumno, ahora periodista, confirmó los hechos a través de fuentes fidedignas. Su historia se difundió con fuerza, no como un escándalo, sino como una llamada de atención. Entretanto, en su despacho, Damián revisaba casos antiguos. Muchos de ellos tenían algo en común, jóvenes detenidos con pretextos vagos y ciudadanos tratados como sospechosos solo por su aspecto. Ahora, más que nunca, entendía la importancia de seguir luchando desde dentro del sistema. Luis entró en su oficina con una tímida sonrisa.
Recibimos una llamada del Departamento de Asuntos Internos. El comandante ha hablado con ellos. Quieren invitarlo a dar una charla sobre derechos ciudadanos para las nuevas promociones de agentes. Damián levantó la vista, sorprendido por la rapidez del gesto. Eso es un buen comienzo, dijo. Cerró el expediente que tenía en la mano y miró por la ventana. A pesar del mal trago, sentía que algo se había movido. A veces, la justicia empezaba con una injusticia bien enfrentada. Y él sabía que aún quedaba mucho por hacer. El día amaneció con un cielo gris cubierto por nubes que parecían cargadas no solo de lluvia, sino también de recuerdos. Damián Silva llegó temprano a su despacho, aún con la mente llena de pensamientos tras el incidente en la comisaría. Aunque la tormenta mediática se había desatado en las redes sociales y en los periódicos, él mantenía un perfil bajo. No buscaba fama ni venganza, sino propósito. En su oficina, el ambiente era sobrio y acogedor. Las estanterías estaban llenas de libros jurídicos, reconocimientos enmarcados y fotografías de antiguos colegas que decoraban el espacio donde tantas estrategias legales habían nacido. Mientras hojeaba un expediente, sus ojos se detuvieron en una imagen antigua, una fotografía en blanco y negro de su época universitaria. Estaba allí, con un traje prestado y una sonrisa decidida, flanqueado por sus dos grandes amigos, Mateo y Elías. Los tres habían soñado con cambiar el mundo desde las leyes. Pero solo Damián había seguido ese camino y lo había pagado caro. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo pasar?, preguntó Luis, su asistente, asomando la cabeza. Claro, adelante. Luis llevaba consigo una carpeta con varios documentos y una nota manuscrita. Esto llegó hace unos minutos. Es del comandante de la comisaría. Y esta otra carta es de la Universidad Nacional, quieren que dé una conferencia. Damián levantó una ceja. ¿Una conferencia? Sí, respondió Luis. Sobre discriminación sistémica y procedimientos policiales. Al parecer, alguien contó lo que pasó y los estudiantes quieren escuchar su opinión. Damián permaneció en silencio durante unos segundos. No era la primera vez que le pedían hablar, pero esta ocasión tenía un peso distinto. Lo que vivió días atrás lo había afectado de manera más personal que ningún otro caso. Está bien, dijo finalmente. Aceptaré. Pero no quiero dar un discurso. Quiero conversar. Quiero preguntarles qué piensan. Y, sobre todo, escucharles. Luis asintió, admirando la calma con la que su jefe transformaba cada obstáculo en una oportunidad para avanzar. Esa misma tarde, al regresar a casa, Damián se detuvo frente al antiguo edificio donde había crecido. A pesar de los años y los cambios en el vecindario, aquel lugar seguía formando parte de él. Allí había aprendido las primeras lecciones de dignidad, justicia y resistencia. Lecciones que no aprendió en los libros, sino de su madre, una mujer fuerte que jamás permitió que su hijo dudara de su valor por la forma en que el mundo lo miraba. Cerró los ojos por un momento y recordó una escena de su adolescencia. Tenía 15 años y un agente lo había detenido injustamente al salir del supermercado. Solo llevaba una barra de pan y una botella de leche, pero aún así lo habían interrogado durante media hora bajo la lluvia. Su madre llegó como una tormenta serena, con una carpeta en la mano y una voz firme. Mi hijo no es un sospechoso, dijo aquella vez. Es un joven brillante. Y algún día ustedes se acordarán de su nombre. Damián sonrió con melancolía. Años después, su madre ya no estaba, pero sus palabras seguían resonando en su mente como un potente eco en cada paso que daba. Días más tarde, la sala magna de la universidad estaba abarrotada. Estudiantes de derecho, jóvenes activistas e incluso algunos policías ocupaban los asientos en silencio expectante. Cuando Damián subió al estrado, no hubo grandes discursos. Solo él, de pie, con la mirada firme y un tono de voz pausado. No he venido a contarles una historia de dolor, he venido a compartir una historia de decisión. Porque todos los días decidimos si vamos a contribuir a un sistema justo o a perpetuar uno injusto, con solo mirar hacia otro lado. Los murmullos cesaron. El silencio era absoluto. Hace unos días, me arrestaron sin motivo. No me enfurecí. No levanté la voz. No pedí privilegios. Solo esperé, porque sabía quién era. Pero lo que me preocupa no es lo que me ocurrió a mí.
Me preocupa lo que le pasa cada día a personas que no tienen una tarjeta profesional que diga, abogado. A jóvenes sin recursos. A trabajadores que solo quieren volver a casa. Sus palabras calaban como la lluvia fina que empapa sin hacer ruido. El sistema no se cambia solo desde la ley, sino desde la empatía y el reconocimiento del otro. Se cambia cuando un agente de policía decide preguntar antes de juzgar. Cuando un joven estudiante decide que no va a tolerar lo que siempre se ha tolerado. El auditorio estalló en aplausos. Pero Damián no sonrió. Sabía que los aplausos eran solo el principio. El verdadero cambio empezaba cuando esas palabras salían de la sala y se convertían en acciones. Esa noche, mientras caminaba hacia su coche, un joven se le acercó. Tenía unos 19 años, mochila al hombro y expresión nerviosa. Señor Silva, ¿puedo decirle algo? Claro, respondió él, deteniéndose. Yo, fui detenido hace 2 años. Y también sin motivo. Pero no supe qué hacer. Hoy, al escucharlo por primera vez, sentí que no estaba solo. Damián lo miró con ternura y le dio una palmada en el hombro. No lo estás. Y cada vez somos más los que no vamos a quedarnos callados. El joven sonrió y se alejó, mientras caían las primeras gotas de lluvia. Damián levantó la mirada hacia el cielo. Sabía que vendrían más desafíos. Pero también sabía algo más poderoso, que la verdad, aunque a veces tarde, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El sol apenas se había asomado cuando Damián recibió la llamada. Era una voz desconocida, pero educada. Buenos días, licenciado Silva. Soy Clara Méndez, inspectora de Asuntos Internos. Me gustaría concertar una reunión con usted para hablar sobre algunos aspectos relacionados con su detención. Damián se quedó en silencio unos segundos. La mención de asuntos internos no le sorprendía. Desde que su caso había empezado a circular en medios y redes, era cuestión de tiempo que las instituciones intentaran evaluar los procedimientos. ¿Cuándo y dónde? Preguntó sin rodeos. Hoy mismo, si es posible. En nuestras oficinas. No se tarda mucho. Aceptó. No porque creyera que algo cambiaría de inmediato, sino porque había aprendido que, para abrirse camino, a veces la verdad necesitaba repetirse en distintos tonos y ante distintas caras. La oficina de asuntos internos estaba en un edificio sobrio, sin grandes rótulos. Clara Méndez, una mujer de unos 40 años, lo recibió con una cortesía profesional. Su manera de hablar denotaba una mezcla de firmeza y contención. Gracias por venir, licenciado. Sabemos que este tipo de encuentros pueden resultar incómodos, pero lo que usted vivió merece ser atendido con seriedad. Damián asintió. Estoy aquí porque creo en los procesos. Y en la rendición de cuentas. Le ofrecieron un café, que rechazó con cortesía, y entonces comenzó la entrevista. Las preguntas fueron precisas, desde la hora exacta de la detención hasta los comentarios de los agentes, pasando por las expresiones no verbales y las omisiones durante el registro. Damián relató todo con serenidad, sin adornos ni rabia. ¿Reconocería a los oficiales? Preguntó Clara. Sí, a ambos. El que lideraba la intervención era más joven y mostraba una actitud impaciente. El otro parecía más inseguro, pero no hizo nada para detener el abuso. Esa omisión también es grave, añadió, con voz firme. Clara tomó nota. No se sorprendía por lo que oía, pero tampoco lo mostraba. Su trabajo no era conmoverse, sino analizar. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, sus preguntas comenzaron a ir más allá del protocolo. ¿Cree que lo que vivió fue una excepción o forma parte de un patrón? Damián lo pensó un momento. No fue una excepción. Fue el síntoma de algo más profundo. No me detuvieron por lo que hice, sino por lo que represento para ellos. Y eso no se soluciona con un memo. Se corrige con formación, empatía y voluntad política. La inspectora lo miró en silencio durante un largo rato. Luego cerró la carpeta y dijo, casi en voz baja. Gracias. De verdad. Esa tarde, mientras volvía a casa caminando, Damián se encontró con alguien inesperado, el oficial más joven que lo había arrestado. Estaba en la acera contraria, solo y sin uniforme. Llevaba una gorra y una mochila, como quien intenta pasar desapercibido. Ambos se detuvieron por un momento. El silencio entre ellos era denso, pero no hostil. Finalmente,
el joven cruzó la calle y se acercó sin levantar demasiado la mirada. Licenciado Silva, no esperaba verlo. Tampoco yo a usted, respondió Damián con calma. El muchacho respiró hondo. Parecía nervioso, como si llevara algo dentro que no supiera cómo soltar. Quería decirle que lo que hice estuvo mal. No tiene ninguna justificación. No fue profesional. No fue justo. Damián lo escuchó con atención. Apreciaba la intención, pero no confundía disculpas con reparación. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó sin agresividad, pero con firmeza. El joven bajó la mirada. No lo sé. Supongo que uno acaba acostumbrándose a suponer lo peor. A actuar antes de pensar. Me entrenaron para reaccionar, no para pensar. Pero esa noche, cuando supe quién era usted, me sentí como un niño al que pillaron copiando en un examen. Damián respiró hondo. No por rabia, sino por la complejidad del momento. Sabía que aquel joven no era el único ni el peor. Era un engranaje más de una máquina mal calibrada. Si de verdad te arrepientes, dijo finalmente, entonces cambia. Pero no por mí. Hazlo por cada persona que puedas encontrar en la calle que tenga un aspecto sospechoso solo porque se parece a mí. El joven asintió, tragando saliva. Luego se fue sin añadir nada más. Esa noche, Damián regresó a su escritorio. Revisó los informes del día, los mensajes de apoyo e incluso algunos comentarios llenos de odio que había decidido no responder. Y, entre todo ese ruido, abrió un nuevo documento. Escribió, un sistema no se sana desde fuera. Se sana desde adentro, con personas dispuestas a mirar el espejo, reconocer sus sombras y cambiar. Guardó el archivo con un nombre sencillo, Capítulo 1, Proyecto Nueva Justicia. Porque lo que había comenzado como una injusticia puntual, estaba tomando la forma de una misión mayor. Un mes después de su detención, Damián Silva volvió al mismo parque donde todo había empezado. Esta vez no llevaba la elegante chaqueta ni el maletín de trabajo. Llevaba ropa sencilla, un cuaderno en la mano y el corazón algo más ligero. El lugar, aunque igual en apariencia, ya no le resultaba el mismo. Había cambiado, o tal vez había sido él quien lo había hecho. El banco donde lo habían arrestado seguía allí, solitario, bajo la sombra de un árbol frondoso. Damián se sentó, respiró hondo y observó a su alrededor. Veía niños jugando, ancianos conversando y parejas caminando sin prisa. La ciudad, ajena a su historia, avanzaba con una mezcla de rutina y esperanza. Sacó su cuaderno y escribió. La dignidad no se otorga, se afirma. Y a veces, para recordarlo, uno necesita que le golpeen primero, no con puños, sino con prejuicios. Sonrió con ironía. La herida no dolía igual. Había cicatrizado, aunque la marca seguiría allí, como un recordatorio. Y eso estaba bien. En las semanas siguientes, su historia había traspasado las redes sociales. Entrevistas, columnas de opinión, invitaciones a foros. Pero él no buscaba fama, sino sentido. Por eso, cuando le ofrecieron formar parte de una comisión nacional para la reforma policial, aceptó. La primera reunión tuvo lugar en una sala discreta del Ministerio del Interior. En la mesa había académicos, abogados, policías retirados y representantes de derechos humanos. Damián observó cada rostro, consciente de la importancia del momento. Estamos aquí reunidos porque reconocemos que hay un problema. Y porque creemos que se puede construir algo mejor. Damián intervino poco, pero con claridad. La verdadera reforma no empieza con leyes nuevas. Empieza con un cambio de mentalidad. Mientras se considere a algunos ciudadanos como sospechosos por defecto, ningún reglamento será suficiente. Se hizo silencio. Luego, cabezas asintiendo. No era una solución mágica. Pero era un punto de partida. Poco tiempo después, recibió una carta. Estaba escrita a mano en papel sencillo. La había escrito el segundo oficial, aquel que no había intervenido aquella noche. Licenciado Silva, no supe cómo actuar. Me paralizó el miedo, la costumbre, la estructura. No hice nada, y eso me pesa más que si hubiera actuado mal. Solo quiero que sepa que, desde entonces, no dejo de pensar en lo ocurrido. He solicitado un traslado a la unidad comunitaria. Quizás allí pueda comenzar a hacer algo que merezca la pena. Gracias por obligarme a mirar de frente a lo que no quería enfrentarme. Damián cerró la carta y la guardó en un cajón,
junto a otras tantas muestras de arrepentimiento, apoyo y reflexión. No las coleccionaba por vanidad, sino porque le recordaban que incluso los errores pueden ser el inicio de algo. Una tarde, al salir de una conferencia, un joven estudiante de Derecho se le acercó. Nervioso, pero emocionado, le dijo: «Profesor Silva». «Perdón, licenciado. ¿Usted cree que se puede cambiar de verdad el sistema?». Damián lo miró con esa mirada que combina experiencia y esperanza. «Sí. Pero no desde el resentimiento. Desde la verdad y la acción. Y desde la acción». El joven sonrió. Damián también. Porque en ese rostro lleno de preguntas vio una versión de sí mismo, años atrás, antes de saber todo lo que estaba por venir. El último viernes de ese mes, Damián volvió al parque por tercera vez. Esta vez no iba solo. Lo acompañaban su hermana, su madre y su antiguo profesor de la universidad. Llevaban varias cajas con libros y folletos, y una pequeña carpa blanca con un cartel que decía: «Espacio de escucha y derechos. Porque todos merecen ser vistos». Lo habían creado con donaciones y mucho empeño. No se trataba de un despacho legal. No era un organismo oficial. Era algo más simple, un lugar donde cualquier persona, sin importar su color de piel, su acento o su ropa, pudiera contar su historia sin miedo. Los primeros curiosos se acercaron tímidamente. Una señora mayor preguntó si podía sentarse. Un joven pidió un folleto. Un padre con su hijo escucharon atentamente. El ambiente era distinto. Más liviano. Más humano. Y mientras el sol bajaba y pintaba de oro los árboles del parque, Damián pensó que quizá no cambiaría el mundo entero. Pero sí podría cambiar su parte del mundo. Porque la verdadera victoria no era que los policías descubrieran su identidad. La verdadera victoria era que, desde entonces, sabrían a quién servían.